Esto le quiero preguntar al señor Diego Giacomini. Buenas noches. ¿Qué tal? Empecemos por la soja. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Mira, el punto es muy sencillo. Vos tenés que la microeconomía y especialmente el campo, el sector agroexportador y las economías regionales enfrentan una tormenta perfecta. ¿En qué sentido? Primero y ante todo, tienen, debido al plan macroeconómico en general y el plan cambiario monetario en particular, tienen un aumento estrafalario de los costos de producción en dólares. Eso es el primer dólar barato. El primer ingrediente de la tormenta de origen autóctono. Después hay un segundo ingrediente, también de origen autóctono, que tiene un gran aumento de la presión tributaria. ¿Por qué? Porque la presión tributaria relevante es la presión tributaria global. Cuando vos sumás los tres niveles de gobierno, porque a ver, un campo paga impuestos provinciales, impuestos nacionales, impuestos provinciales y tasas municipales. Entonces, esto yo se lo expliqué millones de veces a Javier, yo lo vengo diciendo de antes que asumiera. La motosierra era imposible que la pagara la casta y era de cajón, de taquito, que le iba a pagar el sector privado. ¿Por qué? Por el andamiaje institucional político de Argentina. Cuando el gobierno nacional le corta el chorro a las provincias y los municipios, los gobernadores se dan vuelta. Los intendentes, sus legislaturas, sus congresos provinciales se dan vuelta y crean impuestos provinciales, suben tasas provinciales, crean tasas municipales, suben alícuotas de tasas municipales y suben la presión tributaria. A esto le tenemos que agregar que el gobierno nacional también subió la presión tributaria. Claro. ¿Por qué? Primero, recién contábamos, el impuesto a los combustibles líquidos se sigue cobrando, pero no se toca en la ruta. Bueno, hay un impuestazo, primero y ante todo, que está oculto. ¿Por qué? Porque a nivel impositivo, el gobierno es socio de los precios que más subieron en la economía. ¿Qué quiero decir? Vamos a producir. Para producir se necesita luz. Para producir se necesita gas. Para producir se necesita agua. Si las tarifas de todos esos servicios se subieron entre 300 y 400% con la política cambiaria que hay, quiere decir que prácticamente todos esos costos de producción subieron alrededor de 250 a 300%. Ahora bien, el gobierno de liberal no tiene absolutamente nada porque no ayudó al sector privado diciendo, che, subo tarifas para que haya inversión en el sector energético, por decirlo de alguna manera, pero yo no soy socio del sector energético, soy socio del sector productivo privado y le bajo las alícuotas a todo esto para darle alivio al sector privado. No, dijo, yo soy socio de las tarifas y yo también cobro las alícuotas sobre una base imponible 300, 400% más. Milei dice que para este año va a bajar impuestos. Bueno, a ver, primero y ante todo, acá hay de vuelta un gran problema institucional y hago hincapié en el régimen político. Él baja impuestos nacionales que, perdón, como estoy diciendo, él hasta ahora lo subió. La presión tributaria nacional la subió. Hay que ver qué va a hacer en el 2025. Pero ahora, él dice que los va a bajar. Punto número uno. Le doy la derecha, vamos a creerle. Pero también tiene que seguir el motosierra. ¿Por qué? Porque el superávit fiscal como resultado, o como objetivo, mejor dicho, de política económica, exige que, dado que los intereses
de la deuda en pesos, por ejemplo, de ALECAP, que surgen de la capitalización, que surgen, perdón, del swap, del cambio de deuda de Banco Central por deuda de Tesoro, se capitalizan y algún día va a haber que pagarlos, esos intereses debajo de la alfombra, crecen, lo cual... Me inquieta, porque estás coincidiendo con Lecher. ¿De cuál? Me inquieta. ¿Qué vamos a hacer? Me inquieta. Estas cosas... No quiero ponerlos nerviosos, chicos. No, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando las mentiras son tan groseras, coinciden el de Boca y el de River. Cuando los problemas son tan grandes, como cuando se muere el Diego, y vos ves la foto de lo de Boca y lo de River abrazados. Hay cosas que exceden, que son tan descarnadamente verdad, y que hay un poder político, como todos, bajo otro maquillaje que lo pretende ocultar, como todos, que los extremos diferentes dicen, no, pará, tan tontos no somos. Esto es la contabilidad creativa más grande de la historia. ¿Qué quiero decir? Los intereses de ALECAP, cuando vos los sumás, todos los del 2024, son casi el triple del superávit fiscal informado. Con lo cual, en realidad, debajo de la alfombra, hay... Los economistas sí, lo que pasa es que los economistas que levantamos estos, uno, nos tratan de ocultar, nos tratan de silenciar, nos arman campañas para desprestigiarnos con recursos fiscales y con actores de la política institucional pagados con nuestros propios impuestos. Cuando en realidad no estamos perjudicando a nadie, estamos dando nuestro análisis macro y después microeconómico. Entonces, yo estaba diciendo, imagínate, le doy la derecha que le creo. No le creo porque si el objetivo primordial es el déficit fiscal, el superávit fiscal, no hay espacio para bajar impuestos nacionales. Ahora, si se animara a bajar impuestos nacionales, como el motosierra tiene que seguir porque va a bajar impuestos nacionales, ¿qué va a pasar? El gobernador y el intendente se van a seguir dando vuelta y van a seguir subiendo la presión tributaria. O alguien a lo largo y a lo ancho del país no se está horrorizando con los números de las boletas que le van a venir en el 2025, de las tasas y de los impuestos provinciales. Ahora, ¿el gobierno nacional puede hacer eso? No, no puede hacer eso. O sea, no puede cambiar eso me refiero. No puede hacer porque institucionalmente no lo puede hacer. Porque estamos con un federalismo trucho. ¿Por qué? Porque un federalismo de verdad es cada gobernador debería recaudar, no debería recaudar el gobierno nacional y las provincias le deberían pasar al gobierno central, que debería gastar mucho menos de lo que gasta. ¿Por qué lo digo esto? Para que lo entienda la gente. A ver, la policía es provincial. Claro. La educación. Los hospitales la salud. Y los médicos son provinciales. Los colegios, los maestros son provinciales. Los tribunales, los jueces son provinciales. O sea, el gasto que supuestamente el liberalismo defiende está en hombros de las provincias. Entonces, acá habría que cambiar todo el sistema institucional. Mirá lo que te voy a decir. Empezando, dando vuelta cómo se recauda, que dije, tiene que recaudar las provincias, y el gobierno nacional debería ir para atrás y dar vuelta a lo que hizo Domingo Felipe Cavallo, que se hizo cargo de 13 cajas de jubilaciones. Deberían volver todas a provincias, que esto es muy interesante, porque todo administrador nacional se desgarra porque paga jubilaciones. Les cuento, las cajas de la provincia de Buenos Aires, la caja de Córdoba y la caja de Santa Fe, que son las 3 cajas más grandes, siguen estando en los hombros de las provincias. Con lo cual acá viene la mentira más grande. Nación, ¿en qué gasta Nación? Ahora, en y la acá deuda, termino. En el pago del servicio de la deuda. Bueno, pero acá viene Milei
que yo, antes que fuese presidente, que mentía, así como Esper también mentía, vamos a cambiar la coparticipación. Le mentía a la gente. ¿La pueden cambiar la coparticipación? No, no la pueden cambiar la coparticipación. Es simple, porque hay 6 jurisdicciones que pierden como loco con este sistema político, que son las grandes, y 18 que ganan. Y como es una ley especial que necesita mayoría especial de los presentes en el Senado, donde toda la provincia tiene el mismo peso, nunca están esos senadores. La pregunta o sea, no tiene solución. Esa es la conclusión. No tiene solución bajo este sistema político. Por eso, cuando uno mira el PBI per cápita de Argentina en el largo plazo, mira, te voy a decir una cosa. Imagínate que a Milei se le da el sueño húmedo y le sale todo como quiere en el 2025. Más o menos como es. Mira, el PBI rebota más 4.6, más 4.7%, que es un supuesto muy bueno, porque mes tras mes, a lo largo de acá, hasta final del 2025, la economía, mes contra mes anterior, se recupera 0.3. Que eso es el promedio de los últimos 2 meses. O sea, no se manca nunca. Bueno, cierra en más 4.6. ¿Ok? Perfecto. Primero te hablo del crecimiento, después la inflación y el dólar. ¿Dónde termina ese 2025 del sueño húmedo del Poder Ejecutivo Nacional? Termina con un 2025 que a nivel de producción de bienes y servicios, no generación de riqueza es otra cosa, producción de bienes y servicios, queda empatado con más o menos con el 2017 y con el 2022, pero con casi 5 puntos porcentuales más de población, 4 puntos porcentuales más de población que en el 2022 y 9 puntos porcentuales, 10 más de población que en el 2017. Con lo cual, la generación de riqueza, que es lo que importa, porque la variación del PBI, que sea positivo, no es crecimiento económico. No. Crecimiento económico es cuando el PBI per cápita crece sostenidamente como mínimo 5 o 10 años seguidos. O sea, de acá hasta que termine este mandato, nadie puede estar seguro que Argentina está en un sendero de crecimiento genuino. En términos de PBI per cápita, si se da el sueño húmedo de Milei, la generación de riqueza del 2025 termina por debajo de la del 2022, por debajo de la del 2019, el derrape de Macri, por debajo de la del 2017, por debajo del 2015. Y esto es lo interesante, tanto que habla de tendencia Milei. Si la economía les sale todo bien en términos de crecimiento y da más 4.6, la tendencia lineal del PBI per cápita es exactamente la misma a final del 2025 que la del 2011. Está bien, pero ¿podría haber hecho otra cosa? Sí, ahora voy, pero te digo que, déjame avanzar. Ahora, ¿qué quiero decir? Si la tendencia lineal es exactamente la misma, tanto que habla que es especialista en crecimiento, que parece que la pifia bastante, lo interesante de esto es, no cambió nada, es más de lo mismo. Él necesitaría haber crecido este año y necesita crecer el año siguiente, 2025, casi al 10%. ¿Cómo hizo la convertibilidad en el 91, 92, que bajó la inflación mucho más rápido, mucho más fuerte, con los 2 años creciendo el 9%? Si ese fuese el escenario, sería otra historia. Ahora, ¿qué pasa con lo que te estoy explicando yo? ¿Cómo lograría? Y este es el punto. El sueño húmedo, si vos le preguntás, le encanta el tipo de cambio fijo, por eso admiró siempre tanto a Cavallo y por eso tuvo terror de abrir el cepo y dejar de flotar. Pero Cavallo le está diciendo, está 20% sobrevaluado. Imagínate, si Cavallo se anima a decir esto, que siempre se da cuenta de las cosas tarde, se dio cuenta que la estrella
era Menem y no él, tarde. Se dio cuenta que con De la Rúa no ibas a llegar a ningún lado, también tarde. Hace poquito yo le expliqué. Se aferró al 1-1 tarde. No, dijo que Massa había estabilizado bien la economía al 6%. Le dije, doctor, yo lo conozco personalmente. ¿Cómo la está pifiando? En teoría, en números técnicos, pragmáticos del todo día. Esto se va a ir al 12, 13, tranquilamente. Y así aconteció. Ahora, vuelvo a lo que quería explicar. ¿Cómo lo lograría? Ama el tipo de cambio fijo. Imaginemos un escenario que se le da todo lo que él quiere. Bueno, el crawling peg se baja del 2 al 1 en marzo y sigue al 1 hasta final de año. ¿Ok? Perfecto. La inflación converge como es el sueño húmedo al 1, uniéndose con el crawling peg de 1 a final de año. Eso te da una inflación en la punta de diciembre de 30. 26%. 27. Es el sueño húmedo. No estoy diciendo que se va a dar. Estoy partiendo del mejor escenario a propósito. Al mismo tiempo, eso es $1 a final de año de 1.200 pesos. Bueno, si se da todo eso, ese tipo de cambio es el dólar un 10% más barato que en la actualidad. Si asumimos una depreciación del real contra el dólar alrededor del 10%, porque el dólar index, cualquiera que lo mira en el mundo, va a seguir fortaleciendo. Estoy siendo generoso, 10% nada más. Eso genera que el real va a ser 20% más barato que hoy. Ya lleva el 26 de devaluación. Entonces, ¿qué quiero decir? Exacto. Que si se le da el sueño húmedo y aguanta hasta el final, vos me decís, ¿hay alguna probabilidad que lo logre? Sí, la probabilidad no es 0. ¿Por qué? Porque vos tenés uno, muy probablemente acuerde con el Fondo Monetario. Que aparezca la plata. Vaya a saber si si el fondo pone más plata, ya unos bancos pusieron 1.000. A ver, es más deuda, es más impuestos futuros. ¿Para qué se toma más deuda? Para tener dólares. ¿Para qué? Para subsidiar la salida a un tipo de cambio barato de los que ganaron 100, 150, 180, 80, según cuando yo entraron. Pero en experiencias históricas eso estalló en algún momento. Ahí va. ¿Pero por qué va a estallar? Porque si hoy el campo, que es en la economía argentina lo que es el Real Madrid al fútbol, o sea, es el sector más productivo, más dinámico, más competitivo. Hoy no es rentable producir y los precios internacionales, cuando uno mira hacia adelante, no van a dar la vuelta y van a subir, sino que van a seguir cayendo. Imagínense, el ciclo político también subsidia al gobierno y lo ayuda a que esto siga. Los empresarios, los empresarios y los empresarios de todas las asociaciones, ¿ustedes escucharon alguna vez que hablen mal de algún presidente? Nunca. Del que esté hablan siempre bien. Pero siempre. Entonces, eso también le subsidia el devenir a lo largo del 2025. Está bien, pero va a haber... Empieza a haber grandes fábricas que están complicadas. Asindar, la fábrica de zapatillas. Si él llega a final del 2025, le sale todo bien con este programa, en realidad la infección debajo de la alfombra crece más y más y la tasa de crecimiento de la infección y de la temperatura escondida con ibuprofeno crece más rápido, porque si no es rentable hoy en día, va a ser todavía menos rentable a final de año. Ahora, es muy interesante esto. Escuchá lo que te voy a decir. Escuchen la mesa. Javier Milei, disfrazado como todo político de raza, hizo un PhD acelerado en política de raza, te dice, yo te voy a devolver la competitividad bajándote impuestos. Es muy loco. Primero, porque no puede bajar impuestos, porque ya dije que hay un montón de impuestos que dependen de 24 gobernadores y de 2.300 intendentes. ¿Ok?
Punto número 2. Las retenciones no. ¿Quién es Milei? Mao Zedong. Podría sacar las retenciones. A ver, Milei es Mao Zedong. O sea, él sabe qué impuesto bajar, a quién bajárselo, cuándo bajárselo, en qué magnitud bajárselo. Y no solamente eso, si sabe todo eso, sabe cómo cada función de producción y cada función de costo de cada empresa responde a cada impuesto, porque él sabe cómo tocar la botonera. A ver, si esto pudiera llegar a buen éxito, el socialismo habría sido un éxito, porque esto es socialismo explícito. Entonces, ¿qué quiero decir? Que él no le puede devolver al sector privado competitividad bajando impuestos. Es otra mentira. Es lo que dijo ayer. Pero por eso lo estoy diciendo. Pero a ver, analicemos. Es un político de raza. ¿Por qué? Porque hace lo mismo que los anteriores gobiernos. Él viene y te quiebra los huesos. O sea, los K venían y te quebraban el fémur. ¿Por qué? Porque emitían, te cobraban impuesto inflacionario, ¿entendés? Y después te decían, pará, yo te doy una muleta de madera porque te quebré el fémur. Viene Milei y con este plan económico que te aumenta los costos de producción, hace lo mismo pero con otro nombre, porque viene y te quiebra el peroné. ¿Por qué? Porque te aumenta los costos de producción en dólares, porque te plancha el dólar. Y te dice, che, yo te voy a dar también una muleta. No es de madera como la de los K, que te regalaban el dólar. No, yo te voy a dar una muleta de hierro porque yo te voy a bajar impuestos. Es lo mismo en otro envase. Es lo mismo con otro nombre. Y el sector privado va a terminar en el largo plazo pagando los platos rotos. ¿Se comprende esto? Porque esta es una cuestión de fondo que viene por arriba del plan económico y las mediditas puntuales que se discuten día a día y que aparecen en las noticias en los portales de Internet. Otra cosa de fondo es filosófica, política y ética. A ver, para que una economía funcione bien y crezca sostenidamente 10 años seguidos, tiene que haber armonía, tiene que haber paz social. ¿Por qué? Porque necesitas que los individuos se asocien y cooperen más, porque para ahorrar más, invertir más, comerciar más, tiene que haber más asociación entre los sectores económicos. Perdedores. Cuando desde la política se vive confrontando, se vive construyendo escenarios violentos, se vive segmentando la sociedad, lo mismo que el kirchnerismo, de vuelta acá, con otro envase, otra camiseta. Ahora, cuando se segmenta la sociedad y la sociedad es más violenta, se comercia menos, se produce menos, se invierte y se ahorra menos. Estoy hablando de largo plazo, que es lo que importa. O sea, 2, 3, 4, 5, 6 años. ¿Y qué sucede? Cuando la economía indefectiblemente, como resultado de un escenario confrontativo y violento permanentemente, termina funcionando peor, eso alimenta el péndulo político, que era lo que estaban hablando cuando estaban hablando de la ESMA. Y el péndulo político los tenemos adelante de los ojos los argentinos. Lo único bueno que hizo Alfonsín fue el juicio a las juntas, que fue algo excepcional a nivel mundial, porque Nuremberg no eran jueces alemanes. Acá fueron jueces argentinos. Ahora, ¿qué pasó después? Y esto me lo contó Carlos Saúl Menem en persona, que es una... Yo discrepo totalmente. Después vino el indulto, tanto para los militares como para Firmenich y compañía, con el pretexto de pacificar. ¿Cómo vas a pacificar perdonando a los delincuentes de ambos lados? No pacificás nada, alimentás la segmentación, la violencia. ¿Eso qué fue? Padre del kirchnerismo. El kirchnerismo, ¿qué hizo? Tomó, totalmente falto de ética, el bastión de los derechos como un negocio y como un bastión político propio. Está bien, pero también puso en marcha los juicios. Paradójicamente, Menem terminó siendo un senador kirchnerista y el kirchnerismo con esto alimentó este péndulo
que viene ahora con Villarruel y compañía. Ahora, en este marco, ¿quién puede animarse a apostar que el péndulo no va a volver? Porque el péndulo se mueve, va de derecha a izquierda. Esto depende del fracaso, ¿no? Sí, Hernán. No, una cuestión, no comparto nada respecto de qué genera confianza en el mercado, mucho menos lo último que mencionabas respecto del juicio a las dos partes y demás, no comparto nada. Pero te quiero preguntar sobre otra cosa. Si yo hablé bien del juicio. Supongamos por un segundo que no se bajan impuestos. Sí. Y que olvidémonos por un segundo la capitalización de los intereses. Digo, es olvidarse de algo grande. En lo que coincidían, Sí, en lo que coincidían. Pero quiero llevarte a este escenario, por un año, supongamos. No te lo digo más porque estoy pensando en el proceso electoral. Milei tiene posibilidades de sostener este tipo de cambio apreciado con una cuenta corriente que ya es deficitaria y bastante deficitaria. Mira, yo creo que es parte del problema de la política institucional. Este ciclo electoral que hace que estemos en campaña política cada 18 meses, o inclusive menos, yo con el paso del tiempo me he sorprendido porque subsidia cualquier animalada. Subsidió a Sergio Tomás Massa. Y en el pasado, también, por ejemplo, en el 2017, subsidió a Macri, que Macri gana al galope las elecciones de medio término del 2017. Y se estrella. Con un plan económico que a todas luces era un desastre, ¿no? Entonces, yo no descarto uno, que a Javier no le va a ir excepcional en las elecciones, que tal vez necesitaría que le fuera excepcional, pero le va a ir bien, porque parte, la gente quiere tener esperanzas de que va a venir un político y por arte de magia, a uno le dicen magia, a otro le dicen fuerza del cielo, le resuelva todos los problemas. ¿Y entonces, después de la elección qué hace Milei si le va más o menos bien? ¿Cómo? Después de la elección, ¿qué hace si le va más o menos bien? Yo creo que está en un callejón sin salida, porque si se le da el sueño húmedo y que tiene chances que se le dé, no le asigno ninguna probabilidad, porque no es sacar el dedo por la ventana, si le va bien, él deja va a dejar una microeconomía en el último trimestre postelectoral del 2025 totalmente carcomida en lo productivo, en lo rentable, en la capacidad de hacer negocios. ¿Y qué sucede? A ver, una economía... bueno, tarde o temprano siempre termina así el cuento. Siempre termina así. Porque, pero ¿se puede hacer otra cosa que no sea devaluar? mira, yo lo dije siempre, yo hubiera hecho cosas totalmente diferentes desde el minuto cero. ¿Ok? Con respecto al plan económico. A ver, veníamos del peor gobierno de la historia, con el peor ministro de la historia, Sergio Tomás Massa, y era la oportunidad de oro de echarle la culpa de todo lo que ibas a hacer en los primeros meses. Milei lo hizo. No, pero mal. A ver, yo hubiera liberado el cepo. A ver, a noviembre, que es el último dato oficial que hay, que es mentiroso, esto lo tiene que saber la gente. Es mentiroso porque no refleja la verdad, no porque toquetean los números. A ver, la canasta del IPC es del 2016, cuando el PBI per cápita era, redondeando, 14% más alto que hoy en día. ¿Qué quiero decir? En una sociedad infinitamente menos pobre que la de hoy. Con lo cual, la gente gastaba de otra manera. Si yo te digo que el IPC de hoy en día asume que de cada 100 pesos que gasta el consumidor argentino promedio, escuchá lo que te voy a decir, medicina prepaga, expensa, luz, gas, agua y colegios, se lleva solamente 40 de 100, vos te estás diciendo, che, el IPC realmente no refleja la realidad, es una porquería. Segunda vez que coincidís con Lecher. Ahora, y cierro, Segunda vez, ya están raros, ¿eh? Todo el gasto que está pisado es lo que aumentó 300 o 400%. Entonces la inflación es mucho más alta. Giacomini, escúcheme una cosa. Sí, lo escucho, señor, que no me tutea. No, yo no tuteo. No, a los amigos tuteo nada más. Escúcheme una cosa. Mi pregunta tiene que ver con esto. Ahora viene el pago este mes
de 4.000 millones de dólares de los bonos soberanos. Ahí En julio bombea. se repite. Bien. Ahora, de decir que lo que estamos viendo de la reserva de 32.000 va a volver abajo de los 30, va a estar en 28, 27, van a quedar así. Y después viene el tema de si el campo liquida o no. De eso no hablamos. Usted me está diciendo capaz que le sale bien. El campo a estos precios de la soja internacional y a este precio del dólar, ¿usted cree que alegremente empieza en marzo a desprenderse de la cosecha? Yo dije, capaz le puede salir bien. Yo estoy hablando, fui muy claro. Empecemos por el mejor escenario, que es el sueño húmedo del Poder Ejecutivo Nacional. Eso no quiere decir que yo no piense que macroeconómicamente está lleno de riesgos por todos lados y que pueda no salirle. Claramente también hay una probabilidad de que no le salga. Es otra condición con respecto al comienzo del año pasado y además hay toda una cuestión de esto de Brasil, que no se puede poner la sombrilla, estaban contando, eso empieza a impactar en la balanza comercial. Bueno, ¿no? a ver, es un plan económico, para que lo vean, que de acá hasta que termine el 10 de diciembre del 2027, necesita que toda la economía mundial, que los principales socios comerciales de Argentina, que Brasil no estornuden y necesita que el mercado interno no se refríe. Ahora, El esto lo mercado sabe interno Javier. va en crisis. Bueno, esto lo sabe Están Javier. cerrando. Perdón, La el regla dato- en política el económica dato- es que nada salga como vos pensás que va a salir. ¿Cuántas empresas cerraron? 12.000. Pero a mí no me sorprende. O sea, yo trabajo mayoritariamente con la economía real. Yo no me llevo bien con el sector financiero. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Vos tenés un sector financiero que está exultante de corto plazo y una economía real que está pesimista de mediano y largo plazo. Ahora, para que una acción valga cada vez más, las empresas tienen que producir cada vez más, vender cada vez más, comerciar cada vez más. Para que un bono de un país valga cada vez más, vos tenés que tener una macroeconomía que crezca sólidamente, sostenidamente, cada vez más para que la deuda sea más fácil de ser pagada y la deuda se achique. Bueno, vos fíjate que si sucede todo lo que necesita la economía financiera para que la economía real haga el catch-up de la financiera y vayan las dos juntas, no sucede. Sucede exactamente lo opuesto. Entonces, lo más probable es que si todo sigue así y no hay cambio de fondo, en algún momento la economía financiera haga el catch down hacia la economía real. ¿Por qué? Porque no pueden ser dos calles paralelas que nunca se juntan. ¿Por qué? Porque la economía financiera depende de la economía real. A ver, en economía hay un orden. Es los caballos, el carruaje. No puede haber, lo doy vuelta, el carruaje adelante, los caballos detrás. Primero hay que producir para después consumir y ahorrar. No es consumo primero, después produzco. ¿Qué quiero pero decir? la producción está en crisis. Ahí está. Está bien, pero suponete, si la producción está en crisis y lo financiero no puede ir para arriba. Pero suponete que estemos frente a un cambio de matriz productiva, ¿sí? El que no solo sea el Real Madrid del campo, sino que también el oil and gas, como dicen ahora, que se ponen finos, Sí. el litio y todo esto traiga tantos o más dólares del campo, ¿sí? Y que no convenga, no sea negocio fabricar un carajo en la Argentina. ¿Quién está pensando ese cambio de matriz productiva? Pensando no lo está pensando nadie, pero te contesto, pero muy arteramente. Es un cambio de matriz productiva. Necesita 3, 4, 5 años para plasmarse, porque implica pensar, ver oportunidades, identificar oportunidades, pensar cómo las llevo a cabo, buscar el financiamiento, empezarlas a ejecutar y hasta que están maduras pasan 3 o 4 años. ¿Ok? O sea, ¿qué quiero decir? Para que esto siga para arriba lo financiero con un cambio de matriz productiva que exige 3 o 4 años para estar plasmado, en esos 3 o 4 años, lo financiero con el movimiento de un solo precio, que es el tipo de cambio, se te da vuelta así en semanas. Perdóneme una cosa en sola. semanas. Escúcheme una ¿Entendés? sola cosa. El programa, vio que hay un programa famoso ahora que se llama Serrucho, que está en Ahora Play, que usted a veces sale ahí, también está invitado. Nunca veo Ahora Play. Bueno, no sale ahí, no quiere.
No, he ido una vez, pero... Pero, perdón, lo que está en la Argentina es el tercer año que la bolsa... Hay muchos que no me quieren escuchar. La Que tercera, hable, perdón. el tercer año que la bolsa argentina bate récords. Sí. Y lo llamativo es que lo batió en 2 años también del gobierno de Alberto Fernández. Pero este año de Milei es increíble exponencialmente cómo ha crecido. Mi pregunta es, lo que no hay es serrucho. Es como si fuera un cohete que va para arriba. Usted ve la bolsa norteamericana y sube y baja y va hacia arriba, pero tiene correcciones. Acá no hay corrección, está todo que vuela. A mí me asusta eso. Es raro eso. Porque si vos mirás ese mismo periodo que vos estás diciendo, cuando vos ves el PBI y vos ves el PBI per cápita, va para abajo. Entonces, ¿cómo puede ser que el mercado bursátil vaya todo para arriba y las empresas de la economía real produzcan menos? Y la generación de riqueza pie de del barro. PBI per cápita se caiga. ¿Tiene pie de barro? Y claro, Diego, gracias por venir. un placer enorme. Gracias. Gracias por invitarme.